¿Qué tal, auditorio de Platiquemos de Medicina? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Y nuevamente tenemos con nosotros a la doctora Tatiana. Tatiana, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy hablando del tema de la microbiología en la veterinaria, con los médicos veterinarios. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Pues bueno, yo creo que como temas de microbiología, que precisamente como lo dice su nombre, pues es precisamente el estudio, al menos en la parte clínica de pequeñas especies, de todas esas bacterias que nos pueden estar generando enfermedades de múltiples signologías, y al final del día sí cobran relevancia, sobre todo para aquellas bacterias que son zoonóticas, es decir, enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos. Entonces, sí hay mucho esfuerzo en mantener demasiado el control con este tipo de bacterias y más por la resistencia que pueden llegar a generar a cierto tipo de medicamentos. ¿Esto cómo lo podemos controlar, esta microbiota que pueden llegar a tener nuestros animalitos? En general, hablando de bacterias que sean específicas, por ejemplo, ¿no? de tracto gastrointestinal, por decir algo, hay cierto tipo de bacterias que siempre vamos a tener de hospederas naturales ahí en nuestro cuerpo, como lo son bacterias, hongos o cualquier tipo de componente de microbiota que tengamos en tracto gastrointestinal. Pero al final del día, si nosotros llegamos a presentar alguna enfermedad, no sé, que comprometa la inmunidad o que incluso permita el crecimiento de estas bacterias en la microbiota gastrointestinal, tenemos que identificar qué tipo de bacteria es el que está generando ese crecimiento inusual, o que incluso si no es habitual que esté dentro del organismo, pues saber qué tratamiento específico, que para bacterias sí tenemos que aplicar antibióticos. Contrario a lo que se piensa, muchas veces la gente cree que cualquier tipo de enfermedad viral tiene que llevar antibiótico, pero la realidad es que hablando de temas para uso de antibióticos, solamente cuando requerimos 100% por control de una bacteria, ahí es cuando se tiene que aplicar. De pronto sí, cuando tenemos enfermedades virales, se pueden dar tratamientos complementarios con antibióticos, pero porque seguramente alguna bacteria está generando o proliferando, aprovechando que el animal no tiene esa inmunidad suficiente para poder estar creciendo alocadamente. ¿Esto lo determinas como con un examen de sangre? En general, sí, por ejemplo, a veces las biometrías hemáticas nos dan una ligera señal, sobre todo en glóbulos blancos, cuando se llegan a presentar enfermedades virales o bacterianas. No te dice 100% qué tipo de bacteria puede ser, pero te puede estar dando un indicio de que existe una enfermedad viral o bacteriana. Por ejemplo, hablando de de bacterias gastrointestinales, de pronto hacer un examen coprológico nos puede dar una idea de qué tipo de bacteria es, que volvemos a lo mismo. Para ponerle nombre y apellido a la bacteria, hay un estudio de laboratorio específico que se llama PCR, que es reacción en la cadena de polimerasa, que se identifica el ADN de la bacteria y nos dice es fulanito de tal, de apellido tal, ¿no? Y ahí sí, como para mayor precisión, se pueden estar desarrollando este tipo de laboratorios. La realidad es que son costosos, difícilmente tenemos acceso, al menos en la parte clínica, de poder estar desarrollando día con día un PCR, ¿no? O sea, ahí sí se hacen con laboratorios específicos de patología animal y de forma general lo que hacemos es que si es un parásito gastrointestinal podemos estar en una muestra de popó, en una colecta con un coprológico, determinar en microscopio qué tipo de bacteria es, ¿no? Si de pronto son redondas o tienen forma, no sé, específica, algunas tienen forma de raquetita, ¿no? O sea, como por esas características morfológicas te puedes ir dando una idea. La otra es que, por ejemplo, si es algo respiratorio, pues dentro de las primeras bacterias que podrían estarte ocasionando problemas respiratorios, pues pudiera ser bordetela, ¿no? Entonces, en esos casos ya nos vamos más enfocados a la parte de los signos clínicos que está presentando el paciente y pues sí, no está de más, de pronto también se hacen test de diferentes muestras de, no sé, por ejemplo, puede ser de nariz, exactamente, de estas secreciones, como lo son, por ejemplo, leptospira,
que leptospira es una de las enfermedades zoonóticas altamente contagiosas y de muchísimo cuidado, que esta principalmente sí se transmite por secreciones. Entonces ahí sí, cuando es incluso leptospira, que son enfermedades de reporte obligatorio ante Senacica o ante Zagarpa, te hacen, pues vaya, te piden colectas precisamente de estas secreciones para realizar el estudio del test y ver si es la parte bacteriana de leptospira. Se pueden hacer ese tipo de test, se pueden analizar en laboratorio, se pueden hacer cultivos también, que igual normalmente son ya en laboratorios más especializados. Ahora bien, esto hablando de un muy enfocado a la parte intestinal, pero las hay también cutáneas, sí, que podemos encontrarlas en la piel o en los oídos tal vez. Sí, de hecho es bien común, sobre todo en zonas tropicales, que de pronto haya mucho pioderma bacteriano por lo mismo. A veces hay pacientes que se predisponen, pero no tanto a desarrollar la bacteria, sino que volvemos a lo mismo. Empiezan con alguna lesión autoinmune que de pronto, por ejemplo, nos ha tocado ver varios pacientes con problemas metabólicos como el hipotiroidismo. El hipotiroidismo compromete un poco la parte de la inmunidad y esas bacterias que pues, normalmente podemos también llegar a tener en la piel, activan así su crecimiento cuando ven que el organismo está muy por debajo para protegerse o defenderse, empiezan como locas a desarrollarse y empiezan los piodermas bacterianos. En oído también las otitis generalmente también sí pueden llegar a ser por bacterias, entonces ahí la importancia radica en saber qué tipo de estudio realizar para detectar si es algo bacteriano, si es algo por hongos, ¿no? También por efectos virales. Entonces, al menos para la parte bacteriana, sí puede presentarse en tracto gastrointestinal, en vías respiratorias, en piel, en oídos, a veces nos ha tocado ver que incluso en las mismas uñas, o sea, sí, no es específico de un sistema como tal en el organismo, sino que cuando encuentre el ambiente propicio para desarrollarse, lo toma. Bien, y el tratamiento para esto, bueno, ya nos mencionabas, ¿no? Que no siempre será el mismo, pero hay una base para combatirlo. No, en general ahí sí, dependiendo del tipo de bacteria, es el antibiótico que se tiene que dar. La realidad es que en la antigua escuela había antibióticos de uso muy común, como lo son la amoxicilina, la enrofloxacina, que ahorita ya están generando demasiada resistencia a los antibióticos, esas bacterias, porque justo como eran antibióticos que al principio la bacteria no respondía, más bien se controlaba con ese tipo de antibióticos, para todo mandaban el antibiótico amoxicilina o enrofloxacina. Incluso cualquier ampicilina también aplicaban cualquier tipo de ampicilina. Empiezan a generar resistencia a las bacterias y pues ya ahorita que nosotros queramos controlar, no sé si es algún tipo de pioderma bacteriano, mandar algún tipo de antibiótico, lo ideal es ver qué tipo de bacteria está creciendo e incluso ya cuando las lesiones son muy persistentes, se piden hacer cultivos por lo mismo, porque a lo mejor y el mismo paciente estuvo sometido, no sé, a un proceso de tratamiento por Ehrlichia antes, llevó su tratamiento de antibioterapia precisamente por la parte de la Ehrlichia, y ahorita, si tú le quieres volver a administrar el mismo antibiótico, a lo mejor y no te responda igual porque ya viene habituado al antibiótico. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado con la selección de ese tipo de antibióticos, pero les digo, lo ideal pues siempre es tratar de ver qué es lo que tenemos presente. Y como lo mencionabas también, estar muy pendiente de si el animalito no tiene alguna otra enfermedad que pueda estar causando esa baja del sistema inmunológico que está haciendo que proliferen estas bacterias, ¿no? Sí. De hecho, muchas veces nos vamos con esa idea, se le llama visión de túnel, que luego a nosotros como veterinarios nos llega a pasar que cuando nos dicen es que vengo a ver a que atienda a mi perro o a mi gato, porque fíjese que le empezó a salir una lesión aquí, pero de pronto le ponemos violeta de genciana y se le quita y le vuelve a salir, se le quita y le vuelve a salir.
A lo mejor tú haces por ahí un raspado a nivel de piel o una tricografía, algo que te esté dando la valoración general de tanto de piel como de pelo, pero al final del día pues puede ser que incluso hasta presente algún problema metabólico, ¿no? Que muy por encima de la parte bacteriana a nivel de piel jamás lo vas a poder solucionar porque siempre va a estar comprometido por esta cuestión inmune. Así es, también sucede con piel cuando mandas de pronto shampoos dermatológicos, pero la piel pues mejora, pero de manera momentánea, ¿no? Claro, sí. Entonces hay que ver también la raíz del problema. Ahora, la zona tropical es más propicia, como nos dices, ¿no? Y más ahora con tiempos de humedad bastante altos. Sí, ¿no? sobre todo por eso, por la humedad. De pronto este factor, pues incluso a mí me decían mucho, es que igual aquí la gente se enferma demasiado por esa humedad, porque incluso en las casas es normal encontrar este moho en las paredes, ¿no? Y no quiere decir que eso vaya a ser lo que transmita la bacteria o el hongo hacia la mascota, pero al final del día pues es un ambiente que pues es como nosotros en invierno cuando nos acobijamos, la bacteria dice, ¡ay, qué rico!, ¿no? Entonces, al final del día siente el ambiente igual, siente que es propicio para poder desarrollar y también depende mucho el tipo de bacteria, porque a veces o es muy resistente al calor o muy resistente al frío. Hay bacterias que de pronto se presentan más en temporadas de frío que en calor, precisamente por esa variante de la resistencia. Pero pues sí, aquí sí somos muy susceptibles. La manera de prevenir esto, ¿hay alguna? Como prevención, yo creo que depende el tipo de patología. Por ejemplo, en la semana tratábamos a un paciente que se le detectó una enfermedad gastrointestinal bacteriana. Esta mascota inicialmente le hicieron el cambio de una dieta siempre de croquetas y de lata a una dieta natural con pollo y verduras. A lo mejor por ahí una mala cocción de los alimentos le propició esa gastroenteritis bacteriana. Entonces, una forma preventiva pues siempre es la cocción de los alimentos, que a decir verdad, la parte de las enfermedades bacterianas, lo más común y lo que más llegamos a atender en clínica es la parte de piel y pelo y los problemas gastrointestinales. La mayoría de los problemas gastrointestinales de pronto son perros que comen papel de baño sucio o que consumieron alimento echado a perder, que le ofrecen alimentos crudos, ¿no? Entonces, tener como que estos focos de atención también es importante para la prevención. ¿Con el agua habría alguna También, sobre todo el agua estancada, sí. Okay. Para estar pendiente sobre todo en esta época y cambiar constantemente el agua, porque aunque sea agua purificada, claro, de pronto si se queda 2-3 días, pues ya se contamina, ¿no? Sí, totalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto y pues siempre estar muy, muy pendientes con los primeros síntomas que usted detecte algún cambio de comportamiento de su mascotita, pues es bueno acudir al veterinario, porque también de pronto decimos, bueno, mañana a ver cómo amanece y pasan 2-3 días y de pronto ya es más complicado para ustedes los veterinarios, claro, sacar adelante a los animalitos, ¿no? Sí, cierto. Sí. Entonces, a tener mucho cuidado. Te agradecemos mucho, Tati, que hayas platicado nuevamente con nosotros. Y también muchas gracias a ustedes y tenemos una cita el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Platiquemos de Medicina.